Que Dios les bendiga. Hoy día vamos a ver la lectura bíblica en Marcos, capítulo 9, y esta historia está entre el versículo 14 y el 29. Es una historia bastante extensa, según el relato de Marcos, donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este evento sucede posterior a la transfiguración, donde baja con sus 3 discípulos y se encuentra con un problema, una situación bastante bochornosa, donde está la multitud, están los fariseos y está el resto de los discípulos de Jesús. Había un hombre que había llevado a su hijo para que fuera sanado por Jesús. Se encontró con los demás discípulos y estos, no pudiendo sacar el demonio, echar el demonio de este muchacho, se encuentra esta situación frente a Jesús. Los fariseos, como siempre, cuestionando a Jesús y a sus discípulos, la multitud observando, y Jesús en cierta forma reprende o regaña a los demás discípulos y le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula? Había algo que había pasado acá. Los discípulos, anteriormente mandados y ordenados por Jesús, habían echado afuera demonios y también habían sanado a muchos enfermos. Pero acá sucedió algo extraño. Esta vez no habían podido sanar a este muchacho. Jesús toma al padre de este muchacho aparte y le pregunta: ¿desde cuándo sucede esto? ¿Cuál es la situación con este muchacho? Dice la palabra de Dios que el muchacho viene frente a Jesús y Jesús se pone a conversar con el papá. ¿Desde cuándo sucede esto? Jesús se interesa en la historia del padre. Jesús se interesa en el muchacho, pero aparte en la situación del padre, que era también una falta de fe. Seguro, como ya había intentado antes con los demás discípulos sanar a su hijo, quizás también su fe estaba menguando. Y Jesús le pregunta lo del muchacho. ¿Qué pasa con el muchacho? El hombre le dice que el demonio lo toma, lo enmudece, lo bota muchas veces en el fuego y también en el agua, intentando matarlo. Es una situación bien tormentosa la de este muchacho. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y también tiene que ser el caso acá, un futuro mejor. Y quizá ahí, en esta incertidumbre, este hombre estaba realmente atormentado también. Busca la solución en Jesús. Y Jesús dice que recobra, ¿cierto?, la salud de este muchacho, echa fuera al demonio y le dice al demonio que no vuelva nunca más donde este muchacho. Anteriormente le pregunta al padre si cree. Y le dice: sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Había una situación aquí bien importante. Este hombre creía, pero creía poco. Jesús le dice: para el que cree, todo es posible. Vemos entonces que este muchacho es sanado por Jesús. Y esta historia nos puede llevar a muchas aristas. Vamos a ver acá principalmente que los discípulos, tanto los que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración, se encontraron posterior con una realidad, que son nuestras realidades muchas veces. Ellos estuvieron allá en el monte y vieron a Moisés, a Elías, y vieron a Jesús transfigurarse, y fue un evento que incluso Pedro quería perpetuar en el tiempo. Pero después volvieron a la realidad del problema, a la realidad de la enfermedad, a la realidad de la necesidad de la gente. Así estamos nosotros. De repente hay momentos buenos, o de repente en la vida parece que todo va aumentando, que todo va creciendo, que cada día
vamos prosperando más en distintas áreas de nuestra vida. En salud, en trabajo, en familia. Y parece que cuando vamos subiendo está todo bien y estamos alegres. Y queremos perpetuar cosas en el tiempo que sean así. La buena convivencia, la sana convivencia. Pero muchas veces tenemos que bajar a las realidades. Y cuando bajamos a las realidades es difícil creer. El ministerio de Jesús también estaba dado de esta forma. Hablamos en un momento de la curva del ministerio de Jesús. Cuando Jesús comienza a hablar de la cruz, que es necesario que el Hijo del Hombre debe ser sacrificado, la fe, el creer, el ánimo de los discípulos también mengua. Y seguramente, o probablemente acá, es este evento que sucede con los discípulos. Ellos estaban todo el tiempo creciendo, pero en un minuto esta curva comienza a descender. Jesús comienza a hablar de la cruz y ellos se desmotivan. Y esa desmotivación trajo la falta de fe. Pero Jesús acá, vamos a ver que se interesa en la historia de este hombre. Hay una situación con su hijo, pero Jesús se interesa en la historia. En cuál es el centro de la situación. Y el centro de esta situación era la falta de fe, era la incredulidad. Y ahí donde Jesús quería dar la solución al problema. Jesús se interesa mucho en la historia. También Jesús se interesa en nuestra historia. Eso es muy importante. Jesús siempre está presto a escucharnos. Nosotros buscamos distintas salidas, distintas resoluciones a nuestros problemas en distintos lados. Y quizás a veces se nos acaban las posibilidades, pero siempre nos queda una. Y es la más importante. Es Jesús. Y Él, así como estuvo dispuesto a escuchar la historia de este hombre, la historia tormentosa con su hijo, también Jesús tiene tiempo para escucharnos a nosotros, para escucharte a ti, en esa situación, en ese problema. Cuando la vida siempre va subiendo, estamos alegres. Pero cuando se deteriora la salud, cuando se pierde la fuente laboral, cuando la familia está pasando por procesos difíciles, el matrimonio, las relaciones interpersonales, parece que en ese minuto nos falta la fe. En ese minuto es difícil creer. Pero Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Y esa es una verdad. Esa es una tremenda verdad porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. El Señor es fiel para cumplirla también. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos fe, porque la incredulidad es un pecado delante de Dios. Para el que cree, todo es posible. Así dice la palabra de Dios. Y ese creer tiene que estar igual sujeto, y esto es muy importante, a la voluntad de Dios. El creer tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Simplemente, así como Dios, así como Jesús se interesó en la historia de este hombre, hoy día Jesús se interesa también en tu historia. Jesús quiere que le cuentes tu situación. Sea tormentosa, sea grave, sea difícil de resolver, Él quiere escucharte. Así como escuchó a este hombre, mientras el muchacho se daba vuelta y dice que botaba espumarajos por la boca frente a Jesús, Jesús se interesó en la historia del Padre. Hoy día Jesús se interesa en tu historia. Cuéntala. Para el que cree, todo es posible. Que Dios te bendiga.